Hola, ¿qué tal? Al empezar con este video, me gustaría decir que la independencia fue un tiempo revolucionario, por lo cual fue una aceleración de acontecimientos históricos. Muchos de ellos se dieron de manera simultánea. Tanto en los bandos patriotas como en los realistas había criollos, indios, negros, mestizos y hasta peninsulares. Dicho esto, pasamos a lo bueno, así que chapa tu canchita y déjate cuento. Como sabemos, en 1808 se formó la Junta Central de Sevilla, y así como esta, las colonias proclamaron las propias, creando así la Junta de Cochabamba, La Paz, Santiago, Buenos Aires, la de Nueva España, entre otras. En 1814 vuelve el absolutismo y se desconoce la autonomía de las colonias americanas. Es ahí donde empiezan las revueltas independentistas. El 18 de mayo de 1810 se inicia la Revolución de Mayo, dando lugar a la Junta Provisional Gubernamentativa de las provincias del Río de la Plata, teniendo como presidente a Cornelio Saavedra. Declararon fidelidad al rey Fernando VII. Debido a la desobediencia de Belgrano, ganan la batalla de Tucumán y de esta manera confirman los límites de las provincias del Río de la Plata. La declaración se da en julio de 1816 en San Miguel de Tucumán. Empezó con el grito de Asensio. Buenos Aires envió a José de Artigas, quien sitió Montevideo varias veces. El virrey Helio pidió auxilio a los portugueses, quienes acudieron al llamado y toman la banda oriental, derrotando a Artigas. El 19 de abril de 1825, Juan Antonio Lavalleja entra con los 33 orientales. Finalmente, el 18 de julio de 1830 se jura la Constitución. Se llamó a cabildo abierto y decidieron ni chicha ni limonada, o sea, ni a los argentinos ni a los españoles. El 14 de mayo, el pueblo y tropas entraron a la plaza, al grito de ¡Viva la Unión! Buenos Aires mandó a Belgrano, siendo derrotado en Paraguarí y luego en Tacuarí. Finalmente, después de 4 congresos para decidir el futuro de la nación, sale la denominación República, con Fulgencio Yegros como cónsul y el alma de la revolución, el doctor Francia, como dictador perpetuo. En 1844 se redacta la independencia y la constitución presidencial. En noviembre de 1811, los hermanos Carrera dan un golpe de estado al primer Congreso Nacional, imponiendo sus ideas independentistas. Pero luego de unos tiras y aflojes, se da la reconquista. En enero de 1817 se da el cruce de los Andes, venciendo a los realistas en la batalla de Chancabuco. En Santiago nombran a O'Higgins, su brother de San Martín, como dictador supremo el 16 de julio. Como último recurso, el virreinato peruano manda a Mariano Osorio, venciendo a O'Higgins, que luego, con la ayuda de su brother San Martín, lo vencieron en la batalla de Maipú, consolidándose así la independencia el 12 de febrero de 1818. En 1810 se da el grito de Dolores del cura Hidalgo, y decía algo así como ¡Viva la Virgen de Guadalupe y muera el mal gobierno! En México se vivieron batallas muy fuertes. Morelos, el sucesor de Hidalgo, tomó el mando de los ejércitos insurgentes, convirtiéndose en general. Lamentablemente fue ejecutado a manos del virrey en 1815. Morir no es nada cuando por la patria se muere. Esto hizo que el ejército se guarde un rato. Finalmente, el 29 de febrero de 1821, firmaron el Plan de Iguala, bajo la frase religión, independencia y unión. El 1 de julio de 1823 se crean las Provincias Unidas de Centroamérica, conformado por Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y, poco después, Costa Rica.
Luego, el 22 de noviembre de 1824, cambiaría su nombre a República Federal de Centroamérica, debido a su elección de sistema de gobierno federalista. Manuel José de Arce fue su gobernador. Pero la oposición conservadora no permitió el avance de sus propuestas. En 1826 disuelve el Congreso, invade los estados de El Salvador y Honduras y genera una guerra civil. Francisco de Morazán vence a Arce, recuperando el orden constitucional. Hizo algunos esfuerzos por lograr que sean una nación poderosa, pero dale la burra al trigo con los conservadores y la iglesia, lograron que en Guatemala se levantara una rebelión indígena, derrocándolo y disolviendo la república en 1838. Todo inició en 1810 por un florero. Sí, un florero. Entre 1812 y 1814 se dio a lo que denominarían la Patria Boba. Hubieron guerras por elección del sistema de gobierno. De 1815 a 1819 se da la Reconquista Española, con la creación del Consejo Permanente de Guerra, de Purificación y la Junta de Secuestro, desarrollando así una cruel represión y masacre a los próceres independentistas. En 1819 se inició la campaña libertadora, encabezada por Simón Bolívar y con el apoyo de Francisco de Paula Santander, entrando el Ejército Libertador a Bogotá el 10 de agosto de 1819. Debido a la crisis económica, falta de comunicación, se inicia el movimiento La Cosiata, dirigido por José Antonio Páez, en contra de la Constitución y las autoridades de Bogotá. En 1828 se da la Convención de Ocaña para modificar la Constitución de Cúcuta, pero no estuvieron muy de acuerdo y finalmente el 6 de mayo de 1830 Venezuela se declara libre de la Gran Colombia. Seguido se independiza Ecuador y finalmente Panamá, disolviéndose así la República de la Gran Colombia. En Tacna, Francisco Antonio de Cela lo da todo y lo pierde todo por la patria. Se comunicaba con Castelli, ex compañero de clases, saboreaba una independencia cercana, por lo cual intenta crear una junta. Lamentablemente, sufre un derrame. Luego fue encarcelado en 1814 y muere años después. San Martín llega a Paracas en 1820 con financiamiento chileno. Ese mismo año, al norte, la Intendencia de Trujillo se declara independiente. Y al siguiente año, el 28 de julio, San Martín declara la independencia en Lima. En 1823 llega Simón Bolívar y juntos consiguen terminar la campaña con las batallas de Junín y Ayacucho en 1824. Alto Perú, por su lado, tenía dos juntas, la de Chuquisaca y la de La Paz. Una obedecía a los rioplatenses, a Buenos Aires, y la otra al virreinato peruano. De 1814 a 1816 se dio un enfrentamiento civil entre porteños y peruanos, ganando finalmente el ejército realista, los peruanos. En 1823, el ejército argentino-peruano intentan retomar el territorio y por esos mismos tiempos los realistas también luchaban entre sí, dándose así las guerras domésticas, debilitando más su posición. En 1825 ingresó el ejército colombiano bajo el mando de Antonio José de Sucre, dándose lugar la batalla de Tumuslá, muriendo Olañeta. Olañeta era el que había estado a cargo de los ejércitos realistas en Alto Perú. El 6 de agosto de ese mismo año, en Chuquisaca, se firma el Acta de Independencia de la República Bolívar, que posteriormente sería llamada República de Bolivia. Intenté hacer un súper resumen de todos los procesos independentistas que se dieron en las colonias españolas. Muchas gracias por acompañarme en este video y que tengas un buen día.